Cuentan que en cierta ocasión una iglesia carismática enorme, llena de gente, estaba a punto de celebrar su 100 aniversario. Y estaban tan contentos, organizaron todo, prepararon todo con excelencia, la decoración, las luces, la máquina de humo, parecía una discoteca. Prepararon las cámaras, prepararon los altavoces, invitaron al mejor de los predicadores que se conocía en ese país en aquel momento, con mucho tiempo, lo prepararon, le pidieron que viniese, tenían todo lo mejor preparado. Aquel día, en aquel culto del 100 aniversario tan especial, llegó un hombre a la iglesia por la mañana muy temprano, cuando todavía estaban colocando las sillas, preparando, allí no tenían desayuno, no eran tan güeyes como nosotros. Estaban preparando todo, poniendo todo en su sitio, y llegó un hombre con una gabardina sucia, medio rota, desaliñado, con los pelos así un poco extraños. Y como no había nadie y aquello estaba vacío, el hombre pasó solito, nadie le vino a saludar, le miraban como extraño. Y como no había nadie, pues él vino a sentarse delante. Pero los que estaban preparando y dirigiendo quedaron horrorizados. ¿Qué hace ese señor con esas pintas adelante del todo? Tenemos todo preparado, es un día tan especial y va a salir en las cámaras y todo el mundo lo va a ver en primera fila. ¡Ay, no, por favor! Y fue corriendo uno de los acomodadores. Disculpe, usted no puede sentarse aquí porque esto está reservado, usted no... Y lo llevaron atrás del todo. Bueno, el culto empezó. Empezó el culto, la gente llegó, se llenó, se sentaron, empezaron, pero había un problema. El predicador principal no llegaba. Y esperando, y que no llegaba. Y se hacía tarde y todos nerviosos. ¿Y este predicador que hemos traído? Vamos a empezar la alabanza, a ver si en el medio llega. Empezaron las alabanzas, sabes que la alabanza en una iglesia carismática toma tiempo, mucho tiempo. Y tampoco llegó. Y ya el pastor de la iglesia muy nervioso, me voy a tener que inventar algo, ¿dónde está mi Biblia? Hermanos, disculpen, es que tenemos un problema porque el predicador que habíamos invitado no sabemos qué había pasado. Y en medio de eso se levanta el hombre de la gabardina mugrosa y empieza a caminar hacia adelante. ¡Ay, no, perdona! Y levanta la voz. ¡Yo soy el predicador! Y se levanta y se sube. Y la gente pero horrorizada. Pues él quita su gabardina, llevaba debajo su ropa predicadoresca. Y dice, hermanos, cuando ustedes me invitaron, me pidieron que yo le pidiese a Dios por una palabra que revelase cómo está el corazón de la iglesia. Pero cuando yo llegué con esto no me dejaron sentarme y me mandaron atrás del todo. ¿Todavía necesitan una palabra de cómo está el corazón de la iglesia? Qué fácil es. Qué fácil es dejarnos llevar por lo que se ve. Qué fácil es guiarnos por las apariencias. Qué fácil es hacer acepción de personas y no ver las cosas como Dios las ve. Qué fácil es dejarnos engañar por lo que se ve. ¿A que sí? En cambio, la verdadera fe hace un cambio en la persona por fuera, sí, pero empieza por dentro. Y a Dios le preocupa más lo que no se ve que lo que se ve. Y sí, la fe transforma también lo que se ve. También, pero empieza por dentro. Vivimos en una época en que vivimos para redes sociales, vivimos por lo que los demás piensan de nosotros. Y quizá tú estás aquí hoy y eres una persona preocupada por cómo te ven los demás. Quizá estás preocupado por las apariencias, quizá haces cosas que no debes o dejas de hacer cosas que sí debes porque sientes presión. Quizá te preocupa mucho actuar de cierta manera, sentir que ganas las cosas, sentir que demuestras, que la gente vea que vales algo. Quizá tienes ansiedad por cómo actúas, por lo que haces y no haces. Si eres una de esas personas, hoy este sermón es para ti. Y empieza así, porque vamos a hablar de la fe que transforma y libera. En Gálatas 2 y 3, versículos del 11 al 17 y en el 3 del 6 al 14. Y dice así nuestro primer texto. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo hablando, me opuse a él cara a cara. ¿Por qué era de condenar? Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, es decir, Santiago, él comía con los gentiles, con los no judíos.
Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Qué difíciles son las relaciones, ¿verdad? Hoy tenemos este pasaje famoso, si te gusta el chisme, es la única vez que vemos una pelea, una discusión, no una pelea, puño, ¿vale? Una discusión entre apóstoles en la Biblia. Vamos a ver que en este pasaje Pablo, que además era un nuevo creyente, era un nuevo cristiano, corrigió a Pedro, el mayor dirigente de la iglesia en aquel tiempo, el mayor entre los apóstoles. Y Pablo, a pesar de lo que pudieran decir de él o mirar de él, no se las callaba, le dijo las cosas a Pedro. Porque Pedro hizo algo contrario a la fe. ¿Y por qué hizo algo contrario a la fe? Porque le preocupaba lo que fueran a pensar de él. ¿Te sientes identificado? Yo me he sentido identificado a veces. ¿Y qué sacamos de esto? Una mala relación con las personas va a repercutir negativamente en nuestra fe. Así que lo primero que necesitamos es una transformación en nuestra relación con las personas. A todos nos preocupa lo que piensen, vamos a ser sinceros. Decía uno de mis profesores de psicología, es la realidad de la humanidad. Si no te preocupa nada lo que los demás piensen, tienes un problema de psicopatía o falta de empatía. Tus neuronas sociales no funcionan bien. Es algo que está en nosotros. El problema es cómo lo manejamos. Está bien cuando lo usamos para tener cuidado de los demás, para no provocar situaciones negativas, para no hacer daño. Está bien en esos casos. Pero cuando lo convertimos en vivir esclavos de los demás, es un problema. ¿Por qué vino este problema? Estábamos en una época en que la iglesia estaba dejando de ser totalmente judía y empezaban a añadirse gentiles, es decir, no judíos, a la iglesia. Entonces hay una confrontación de culturas. No es solo la religión, no es solo la fe, hay una confrontación de culturas. Y hay cosas que no están mal de acuerdo a la fe, pero que están mal de acuerdo a una cultura. Aunque Dios no lo pide y aunque para la fe no es malo, para una cultura sí. Y ahí empieza el problema. Porque Pedro sabía que Dios no hace excepción de personas. Pedro tuvo que aprender eso. Pedro tuvo una visión en Hechos 10, si recordáis, en la que se le apareció un pergamino del cielo con todos los animales posibles como comían los no judíos y se le dijo, mata y come. Pero dijo, no señor, jamás he comido yo cosa inmunda. Pero Dios no le estaba hablando de animales, le estaba hablando de las personas. Y Dios le dijo, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Si Dios ha limpiado a una persona, tú no eres quien para llamarlo inmundo, por tu cultura o porque piensas diferente. Así que Pedro fue a visitar la iglesia de Antioquía, una iglesia nueva, de nuevos creyentes que no eran judíos. Y Pedro sabía lo que pensaba Dios. Y Pedro al principio estaba bien y se estaba sentando con todos, participando con todos, saludando a todos, comiendo con todos. Pero Pedro también sabía lo que pensaban los suyos. El judío, el buen judío religioso. Pedro también lo sabía. Y cuando llegaron esos judíos, Pedro sintió la presión. ¿Qué van a pensar de mí si me ven comiendo con estos no judíos? Y Pedro cedió a la presión. Pedro cedió a la presión y se apartó. Y ya no se sentaba con ellos. Y aquí fue cuando Pablo le llamó la atención. Algo que podemos sacar de aquí es, cuando vivimos para los demás, no somos libres. Quedar bien lo que los demás piensan de ti puede convertirse en un ídolo. ¿Sabes lo que es un ídolo? Un falso Dios que roba tu adoración. Pero hay una diferencia entre Dios y los ídolos. Dios da libertad, los ídolos esclavizan. Te pongo un ejemplo. Si tu ídolo es el fútbol, tú vas a acabar esclavo de los horarios, de los partidos, de cuándo juegan. De cuando tu esposa diga, no, pero yo quiero hacer algo contigo, yo quiero salir. No puedes, porque tú tienes que estar en el partido. Porque eso te tiene agarrado, eso te tiene atado. Así es tu amigo. Y tú acabas que solo sabes hablar de fútbol. La gente quiere tener conversaciones contigo. Tú no puedes porque lo único que hay en tu vida, lo único de lo que sabes es de fútbol. Un ídolo funciona así. Tú no te das cuenta y va
atrapando, va tomando todas las áreas de tu vida. Igual es agradar a las personas. Y llega un punto en que tú no puedes hacer nada, ni sentirte bien, y tienes ansiedad, y eres esclavo de lo que piensan las personas. Y la libertad que Dios te dio, dejas que otros te la roben. Y eso es un problema. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque queremos ensalzarnos. Creemos que si la gente dice que yo soy muy guay, entonces soy guay. Creemos que si la gente dice que yo hago bien esto, entonces tengo más valor. Es mentira, no hay poder en las palabras de su boca. No lo hay. ¿Qué tal si no viviéramos creyendo que somos lo que las personas dicen que somos y empezásemos a creer que somos lo que Dios dice que somos? Y los demás están de más. Los demás están de más. No a la hora del amor, no a la hora de cuidarlos, pero a la hora de la última palabra la tiene Dios. Entonces necesitamos entender en primer lugar cómo nos ve Dios. Si yo te hiciera a ti esa pregunta hoy, si yo te preguntase, escribe en un papel, no qué piensan los demás de ti, ¿qué piensa Dios de ti? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Si tú hoy, yo, Kevin, yo, Dani, yo, Amalia, tuviese que escribir en una hoja de papel, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Qué sería? Porque a lo mejor tiene que preocuparnos más eso que lo que piensan las personas. Entonces necesitamos transformar nuestra relación con las personas en primer lugar. La gracia y la fe de Jesús tiene que transformar cómo nos relacionamos. Y aquí tengo unos tips prácticos. Estaba tratando de pensar este sermón práctico. O sea, el sermón está bien, pero ¿cómo lo aplicamos? Entonces, la primera, de verdad, si hiciésemos esto, sencillo, o sea, que requiere estar en grande. Si hiciésemos esto, nos ahorraríamos más de la mitad de problemas que tenemos. Aprende a decir no. 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 Repite conmigo. No. Parece sencillo, ¿verdad? Pero en ciertas situaciones en que la gente está pidiendo cosas de nosotros, que Dios no pide, porque si Dios las pide no hay problema, pero cosas de nosotros que Dios no pide, nos cuesta mucho decir no. Primer consejo, de verdad práctico. Yo una vez tuve que decir que no a irme a Londres con gastos pagos. Sí, yo sé que se duele, sí. Más que yo, sí, que yo sé que duele, sí, lo sé. Yo estaba casi llorando, sí, yo sé. Pero no era donde Dios me quería. Yo en ese tiempo, en esa semana, tenía que hacer otra cosa importante que sí era para Dios. Mi viaje a Londres. Sí, yo sé que duele, yo lo sé. Pero es más importante decir que sí a lo que Dios quiere que yo haga. Porque mira, una vez un pastor me dijo, somos criaturas limitadas. Nuestro dinero es limitado, nuestro tiempo es limitado y nuestras energías son limitadas. Entonces, Kevin, cada vez que tú dices sí a una cosa, estás diciendo no a otra. Cada vez que tú dices sí al fútbol, estás diciendo no a tu esposa o a tus hijos o lo que sea. Entonces, eso de que siempre decimos sí es una mentira. Siempre vamos a estar diciendo no a algo. Pero cuando aprendemos a decir que no, elegimos a qué le decimos que no. Y esa es una diferencia. Nunca vas a poder hacer todo. Primera cosa práctica. Nunca vas a poder. Entonces decide bien a qué le dices que no. Decide bien a qué le dices que no. Nunca vas a poder agradar a todos. Nunca. Y ese es otro. Pero ahora yo voy. Segundo, cuida lo que traes y lo que imitas cuando te relacionas con otros creyentes. Ten cuidado de lo que traes. Examínate delante de Dios. Yo estoy pidiendo que las cosas en la iglesia se hagan así y que los demás se comporten así. ¿Porque es de fe? ¿O porque es mi cultura? ¿O porque es mi bagaje de mi familia? ¿Por qué? Ten cuidado que no seas como esos judíos que llegaban a una iglesia nueva y querían decir cómo se tienen que hacer las cosas, no porque Dios lo ordenaba, porque era su cultura y habían crecido ahí. Cuidado con eso, cuidado con lo que traes, cuidado con lo que tratas de imponer a otros hermanos en tu fe que Dios no les exige, porque Jesús dijo, cuidaos de los fariseos, ponen cargas pesadas sobre los demás que ellos no están dispuestos a mover ni un dedo para cargarlas.
Que Dios nos libre de ser así. Cuidado, examínate. Cuidado. ¿Qué exiges de otros? Cuidado. Y cuida lo que imitas. Porque ves una persona que hace cierta cosa, que diga, estoy poniendo ejemplo, ¿vale? Nadie se ofenda. Que diga, es que yo guardo ciertos días festivos, como decía en la Biblia antiguamente. O es que yo ayuno. O es que yo tengo una Biblia especial de Jerusalén. No sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Lo que sea, ponle lo que sea. Yo tengo una camiseta Pastor Ninja super molón. Me da igual, o sea, lo que sea. Sería un buen regalo, por cierto. A ver, lo que sea. Ten cuidado de mirar a esa gente tú y decir, ay, qué guay, qué buen, qué cristianos más cool, más guay se ven. E imitar algo que Dios no te está pidiendo, que tú no tienes que ser, que tú eres tú delante de Dios. Y eso está bien. Sé tú. ¿Nos gustas? Tú. Ya tenemos un Kevin y un Dani y un... Nos gustas tú. Sé tú. Disfruta de ser tú. Aquí eres bienvenido. Está bien. Te amamos, te recibimos. Sé tú. Entonces, cuidado con lo que traes y cuidado con lo que imitas. Decía Jesús de los fariseos también, guardaos de la levadura de los fariseos. Y decía Pablo en Gálatas 5:9, un poquito más adelante de esta epístola que estamos estudiando, un poco de levadura fermenta toda la masa. Una masa de harina, si tú pones levadura, lo que la levadura empieza a hacer es hacerla crecer, ¿no? Crece, 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 hasta que al final se sale. Igual pasa con la religiosidad, igual pasa con las costumbres. Tú pones un poquito en una iglesia hasta que se sale. Entonces, cuidaos de la levadura de la religiosidad. Cuidaos de que otros os impongan la manera de pensar. Nuestra única norma de fe y práctica es esta. Y ya. Yo rendiré cuentas ante Dios, no ante ti. Ni tú ante mí. Ante Dios, en primer lugar. Y último, nunca vas a poder agradar a todos, pero puedes elegir a quién agradar. Mira, Pedro, pensando que podía agradar a todos, metió la pata. Queriendo agradar a los judíos, desagradó a los griegos. Y siempre va a pasar así en tu vida. Queriendo agradar a uno, vas a desagradar a otros. Entonces, elige bien a quién agradar. Y si tú pones a Dios como primera persona a quien agradar, vas a agradar a los que quieren hacer su voluntad. Yo hace tiempo me di cuenta de eso y creo que resultó muy liberador. Si yo hago lo que delante de Dios está bien, a los que busquen la voluntad de Dios, por consecuencia, como resultado, ¿no? Lo voy a agradar. Pero si alguien no quiere hacer la voluntad de Dios, lo que quiere está mal, ¿no? Entonces, ¿yo por qué querría agradar a esa persona? Y cuando me di cuenta de eso, me cambió la mente. Me resultó muy liberador. Así que, 2 argumentos para tu tranquilidad. Si eliges agradar a Dios, agradarás a los que buscan su voluntad. Y 2, si decides agradar a Dios, solo tendrás que preocuparte de agradar a una persona, no a cientos. Qué liberador, ¿no? Si eliges agradar a Dios, no tienes que estar preocupado de fulanito, de menganito, de tortolito, de... No. Solo tienes que agradar a una persona y el resto como consecuencia saldrá. Si tus relaciones, todas las que hay en tu vida, pasan primero por la Biblia y por Jesús y pones orden en ellas, no serás esclavo de las relaciones. Empezarás a tener relaciones con orden, relaciones que agraden a Dios, tendrás gozo y tendrás tranquilidad y tendrás paz. Necesitamos poner las relaciones de nuestra vida transformadas de acuerdo con nuestra fe. En segundo lugar, transformación en nuestra relación con las acciones, con lo que hago. Y sigue así la historia de lo que Pablo le dice a Pedro y luego conecta con una cosa que Pablo sigue diciendo en el capítulo 3. Dice, nosotros, Pablo hablándole a Pedro, somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley,
puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Y dice un poquito más adelante en el capítulo 3, como ejemplo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. En segundo lugar, necesitamos ser transformados en nuestras acciones. Creo que hoy en día es una presión que todos sentimos de la productividad, de las demasiadas tareas, de sentirnos valiosos por lo que hacemos, de ganarnos, ¿no? Ganarnos las cosas, conseguir méritos, conseguir que la gente mire y diga, uy, todo lo que hace, qué bien lo hace. Lo que está de moda ahora es estar súper ocupado, porque así la gente piensa, uy, qué persona más importante, qué ocupado está. Creo que también es por sentirnos ensalzados. También pensamos que si conseguimos, que si logramos, que si producimos, que si ganamos, tendremos más valor, en lugar de buscar nuestro valor en Dios. Incluso queremos asegurarnos nuestro futuro o tener el control. En vez de creer que Dios tiene el control de todo, yo quiero manejar las situaciones de tal manera que siento que tengo el control. Eso estaban haciendo los judíos en llegar a Antioquía. La nueva gracia les descolocaba, no sabían muy bien cómo funcionaba esto, les ponía un poco inseguros. Ellos pensaban que si obedecían los mandamientos de la ley, entonces sí, ellos sabían lo que hacer, lo tenían todo controlado y eran personas rectas que se daban valor y pensaban que por cumplir esas leyes eran mejores que los demás. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Por eso Pablo les recuerda, por hacer las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Y entonces les explica la historia de Abraham. Y tengo aquí un paralelismo, ¿no? Un gráfico, para que entendamos lo que está diciendo ese texto tan complejo de una manera muy sencilla. Lo que está diciendo es que a Abraham se le dio una promesa. En primer lugar, su hijo, porque recordáis que su esposa Sara no podía tener, era muy mayor, no podía tener hijos. Y Dios le prometió una nación, una descendencia viniendo de él. Y que de ahí saldría una bendición para todas las naciones. El pueblo de Israel iba a ser quien contactase a Dios con todo el resto de personas. ¿Sí? Pero Abraham no consiguió esto por sus propias obras, ni por cumplir nada, porque la ley de Moisés todavía no existía. Y además, porque es que no podía tener hijos, no era algo que él consiguiese, su esposa era muy mayor. La forma en que pasó eso fue por fe, el medio para acceder a esa promesa fue por fe. Dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia, por rectitud, por una veracidad. Se hizo verdad, porque a Dios le agradó que creyó. Y lo que está diciendo Pablo es que con nosotros pasa igual. Nosotros necesitamos la promesa de la salvación, que también viene por un hijo, el Hijo de Dios, que es Jesús. Y lo que Pablo está diciendo, pero la forma de acceder no son obras. Y es importante que tengamos esto claro. Por cada cosa buena que tú y yo hemos hecho 100 malas. Ese es el problema de los musulmanes. Ellos creen que no saben si van a ser salvos cuando mueran porque no una balanza y que Dios pondrá en la balanza cuántas obras tienen, si buenas y malas, y ellos no lo saben. Porque ¿quién puede contar sus obras malas? Si hasta por error yo te puedo hacer daño sin querer, sin pretenderlo, sin saber, por accidente, de inocencia. Pero digo una cosa y te hago daño. Que por cada cosa buena que tú hagas, hay 100 malas. No puedes acceder a la promesa por obras. No por obras. El único medio, dice Pablo, tal como lo hizo el creyente Abraham, por medio de la fe. Y tú consigues esa promesa que no te has ganado, que no te has merecido. Pero Dios tiene gracia, tiene misericordia. Y le agrada que mi hijo me creyó, mi hijo tuvo fe. Y te lo da, lo hace una realidad. Pero quiero dejar una cosa clara. Con esto no estoy diciendo que no hay que vivir de una forma que agrade a Dios. ¿Ok? No por obras. Pero recuerda Efesios 2, que es otro pasaje en que Pablo aclara esto de manera
magnérrima y magnífica, Efesios 2, del 8 al 10, por si te interesa. Dice, no por obras, pero sí para, para buenas obras. Es decir, tú no eres salvo por tus obras, no te lo has ganado, pero ahora que se te ha dado el regalo, sí es para que hagas el bien, para, no por. ¿Ves la diferencia entre por y para? No por, pero sí para. Ahora, es una gracia de Dios inmerecida, pero ahora vive de acuerdo a esa fe. Ahora agrada a Dios. Ahora haz lo bueno. Y en cierto sentido es lo que Pablo le estaba diciendo a Pedro. Tu por no es porque cumples las obras de la ley, pero tu para lo estás haciendo mal porque estás discriminando personas. Pedro. Y a nosotros Dios no nos salvó para que tú discrimines ahora personas. No Pedro. No, el para. Cuida el para. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces yo no te estoy dando una excusa para que vivas de cualquier manera porque es por fe. No, Dios quiere que vivamos de una manera que le agrade. Pero no porque tenemos miedo de que vamos a perder nuestra salvación, no por ganar, sino porque amamos a Dios. Cuando yo hago las cosas por amor, es un motor increíble, mucho más poderoso que ganar, que demostrar, que lo que quieras. El amor gana. Así que, como ejemplo, yo sé que todos estamos agobiadísimos por las acciones, obras, en vocabulario cristiano, hacer, no hacer, qué hago, a quién agrado, qué... Yo sé que todos estamos agobiadísimos con eso. 3 tips así prácticos para trabajar en las acciones. Primero, sé practicante. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, en el lugar de los muertos, al que irás. Hay que hacer cosas mientras estamos vivos. Es lo que está diciendo el pasaje. Entonces, sé practicante. Contrario a lo que dice la Iglesia Católica aquí, que hay un cristianismo no practicante y uno practicante, eso se lo han inventado ellos. En la Biblia no existe. En la Biblia la única fe que existe es practicante. Porque Abraham creyó, hizo. Porque yo creo, hago. Pues sé practicante. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Haz lo que agrada a Dios. Segundo, aprende a descansar en Dios. Dice Mateo 6:34, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. No puedes solucionar todo, no puedes agarrar todo, no puedes arreglar el futuro. La buena noticia es, Dios sí. Dios sí. Tú no puedes arreglar todo hoy, pero Dios sí. Entonces confía que el Dios que te ayudó ayer, te ayudará hoy, confía que te ayudará mañana. Aprende a descansar en Dios. Aprende que tú no tienes que tener el control de todo. Que a cada día le bastan sus propios problemas. Y una cosita con una cosita, Dios es bueno. Dios no nos da más, dice un pasaje también, de lo que podemos soportar. El problema es que nosotros a veces lo manejamos mal. Una cosita cada día. Y aprende a descansar en Dios. Y 3, que tu meta sea glorificar. ¡Wow! Te digo, esto sale de que yo me lo estoy intentando trabajar a mí. Y te digo, ¡wow! Si nuestra meta fuese glorificar, si el motor aprendiésemos a que fuese glorificar, ¿qué cambio habría en nuestra vida? Dice Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Cuando dejas de hacer para producir, para demostrar, para ganar, para valer, y cada día lo que haces es para glorificar a Dios, hay un poder en eso tremendo, tremendo. Porque ya no hay nada en juego. Yo empiezo a entender que no está mi vida en juego, que no está mi valor en juego, que no. Que por fe, por la misericordia de Dios, a través de su Hijo Jesús, por fe y por gracia, Él me lo ha dado. Ya tengo esas cosas. Ya tengo valor, ya tengo futuro, ya tengo cuidado. Y solo me tengo que preocupar de una cosa. Que lo que haga, Señor, te glorifique hoy. Ya. La única cosa de la que me tengo que preocupar es lo que hago hoy glorifica a Dios y mañana
Mañana lo que hago hoy glorifica a Dios, y el otro, lo que hago hoy glorifica a Dios, y vas a vivir libre. Hay un poder muy grande en eso. Nos cuesta mucho. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero si aprendiésemos a que la meta de nuestras acciones fuese glorificar, transformaríamos toda nuestra relación con hacer y dejaríamos que Dios hiciese en nuestra vida. Y tendríamos descanso. Y descansaríamos en Dios. Y en tercer lugar, Jesús es quien puede liberarte. Las partes cristológicas del pasaje, Pablo se las da así a los Gálatas en esta frase, en esta epístola, perdón. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley, yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Y dice Gálatas 3, del 10 al 14, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Es decir, si te empeñas en cumplirla, tienes que cumplirla toda a la perfección. Si no, estarás maldito. Y yo creo que a todos se nos escapa alguna que otra cosita. Perdón, vuelvo al pasaje. Para hacerlas, eso. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Aquí el apóstol Pablo dice algo brillante, pero muy difícil, muy desafiante. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y todo lo que ahora obro en la carne, en este cuerpo, es por la fe en el Hijo del Hombre, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Ves que no he leído? Ese versículo, hace muchos años me lo hizo memorizar mi primer pastor, el pastor Armando. Fue de las primeras cosas que yo aprendí en la fe. Pues a día de hoy me sigue resultando un desafío tremendo, tremendo. A día de hoy tengo épocas en que este pasaje lo entiendo con más claridad y épocas que me cuesta más. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Desafío tremendo para la fe. Pero es la vida y la muerte y resurrección de Jesucristo la que lo hace posible. Lo que Pablo está diciendo aquí es sencillo, es esta cosa que necesitábamos, la salvación, la relación con Dios, arreglar nuestras vidas, vivir diferente. Para lograrla no había otro medio. Eso es lo que Pablo está diciendo. No había otro medio que la cruz de Cristo, que la vida, la muerte, la cruz y la resurrección de Cristo. No hay otro. Da igual cómo intentes lograrlo, no va a pasar. Lo que Pablo está diciendo es la única manera. No había otra forma. Da igual cuántos preceptos religiosos cumplas, da igual cuántas ofrendas des, da igual. Si no tienes lo más importante, a Cristo. Por eso dice, si se pudiese conseguir la salvación mediante las obras de la ley, mediante las obras religiosas, Cristo murió en vano. ¿Qué necesidad habría de que Cristo muriese? No era necesario. ¿Entiendes? Esa forma no valía. La muerte de Cristo. No había otra forma. Y otra cosa que quiero explicar muy bien es esto de que maldito todo el que cuelga de un madero. Quiero explicarlo bien porque creo que requiere atención y que lo interpretamos mal muchas veces.
Tenemos esta tendencia occidental a interpretar toda la Biblia como derecho romano, pero la Biblia está en un pensamiento hebraico y griego. Tener cuidado con eso. Pues aquí no está hablando de una cuestión legal, que había un veredicto y que uno se pone en el lugar y toma el veredicto. No está hablando de eso. Ok, yo sé que es difícil para nosotros porque es lo que tenemos en la cultura eclesiástica, pero aquí no está hablando de eso. Hay que entender bien qué quiere decir que Cristo fue maldito en nuestro lugar. Ok, el pecado es una maldición. ¿Mm? Tenemos que dejar de pensar en el pecado y la gracia y la bendición como conceptos filosóficos y tal, y entender que son poderes. Por ejemplo, en la Biblia, la muerte no es morirse. Cuando habla de la muerte, en términos así, la muerte, está hablando de un poder. Dice, la muerte se enseñoreó de ellos. Está hablando de un poder espiritual que entró con el pecado. ¿Ok? Entonces, el pecado es una maldición, es un poder. Y lo que está haciendo aquí es un contraste de poderes. Esto lo explicó muy bien Pedro cuando dijo en 1 de Pedro 2:24, y él mismo, Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos para la justicia, porque por sus heridas habéis sido sanados. Habla de un poder que te enferma y que Cristo lo toma sobre sí y lo anula. Es como que lo toma sobre sí y la bendición, el poder de Jesús, es más grande que la maldición. Entonces la rompe. Al llegar hasta la muerte, cumpliendo todo lo que Dios quería de él, porque Jesús nunca rompió la ley y llevó una vida perfecta, él es justo, él rompe ese poder. La mejor manera de ilustrarlo es esta mujer en los evangelios que tenía un problema de flujo de sangre, ¿recordáis? Era una mujer que había estado muchísimos años con un problema de flujo de sangre, pero es que esas personas no te podían tocar en la cultura judía porque se consideraban impuras. Cuando la mujer estaba menstruando, era considerada impura y no podía tener relaciones sociales, no podía tocar a las personas porque en la mentalidad del judío te contagiaba su impureza. Bueno, ¿qué está pasando en este episodio entre Jesús y ella? Ella toca, pero en vez de ella transmitirle la impureza, la pureza de Jesús es tan grande que la sana. Ahí tenemos un milagro que Jesús no hizo de manera intencional. Jesús le dijo a los discípulos, yo siento que de mí ha salido poder. Cuando esa fuerza toca con la fuerza de Jesús, que supera a todas, la anula. ¿Entiendes? Pues con el pecado pasa lo mismo. Todos nuestros pecados por fe puestos sobre Jesús, su poder, su vida recta delante de Dios, es tan gloriosa, tan perfecta, tan hermosa. La persona de Jesús, no una cosa religiosa, la persona hermosa, maravillosa de Jesús, nuestro Salvador, es tan poderoso, es tan hermoso. Qué bello Jesús, me emociono. Que cuando todo eso se pone sobre la cruz en Él, toda esa maldad, todo ese pecado, todo ese odio, todo lo que tú y yo hemos hecho para rechazar a Dios, cuando eso se pone sobre Él, se anula. Esa fuerza, en vez de transformarlo a Él, ¿no? Como con la impureza, pasársele a Él, la desvanece. No puede resistir con Jesús. Y eso es lo que está diciendo cuando dice, maldito todo el que cuelga de un madero, esa palabra profética. Él tomó la maldición que tú y yo teníamos en nuestra vida, la llevó consigo a la cruz y la anuló. Nos perdonó. No está hablando de que Dios quería maldecir a Jesús ni nada de eso, ¿vale? Sino que tomó nuestra maldición y ya no existe. Entonces, si tú ahora crees en Jesús como Señor y Salvador, da igual lo que hayas hecho, da igual lo que las personas piensen de ti, da igual que un día hagas más y otro día hagas menos. Si tú por fe vas al glorioso, maravilloso, hermoso Jesús, eso en la cruz ya pasó. Y ahora tienes una vida nueva para vivir. Si tú abrazas a Jesús como Señor y Salvador y reconoces que Él es el Hijo de Dios, que murió por tu pecado y que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios. Y ahora hay un cambio también en tu relación con Dios. El filtro cambia. ¿Sabes lo que es un filtro, no? En Instagram. Ponen filtros y la gente se ve más guapa. Por eso hay mucha gente fea en Instagram que parece guapa. Lo siento. Hay mucha gente fea en Instagram que parece guapa por los filtros. Pues mi gafa, ¿no? Es un filtro normal.
Yo te veo normal. Pero si yo cambio de gafas y saco mis super gafas, yo ya no te veo igual. Yo ahora te veo con un filtro. Te veo mucho más dinámico y esculto y guapo y atractivo. Te veo mucho mejor. Porque son gafas buenas. Pasa igual con nuestra relación con Dios. El filtro ha cambiado. Por medio de la obra de Jesús, de su vida santa, de su muerte y de su resurrección, ha cambiado la forma en que Dios me ve. Dios ya no me ve como un rebelde alejado de Él, que le he rechazado, que he hecho tantas cosas, que no da la talla, que deja tanto que desear. Tan orgulloso que a lo mejor se cree que sí, da la talla. Dios ya no me ve así. Dios me ve por medio del filtro de su Hijo amado. Cuando Dios me mira, ve a su Hijo en la cruz. Y la forma en que Dios me ve ha cambiado. Entonces ahora tú tienes una nueva relación hermosa con Dios, por fe, por gracia, no por lo que te ganes, no por lo que piensen. Jesús nos libera. Jesús es quien puede liberarte si tú te aferras de Él. Vive ahora esa fe que transforma y libera. Conclusión. Ay, no, mira, me gusta esto. Perdón. ¿Ves la imagen? Quedé prendado de ella cuando la vi. La tenía que poner. Quiero hacer un cuadro y ponerlo en casa. Porque mira, los pájaros están en una sala oscura y la luz entra por la cruz. Y esto refleja muy bien lo que Pablo dice cuando dice: he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿No? Bueno, pues para muchas personas eso sería lo contrario de libertad. Porque si tengo que poner mis obras y mis acciones ahora en Dios, estoy perdiendo mi libertad. Sí, en cierto punto, si tú quieres estar en la oscuridad, sin Dios, y haciendo tus cosas, si a eso lo llamas libertad, vivir una vida que creo que te has dado cuenta 1000 veces de que acaba mal, pero seguimos insistiendo, si a eso le llamas libertad, sí, eres libre. Lo que me gusta de esta imagen es que al pasar a través de la cruz, la verdadera libertad espera afuera. Tengo que mandarlo a imprimir de verdad y ponerlo. Al pasar a través de la cruz, aunque te parezca estrecho y que pasar por ahí te va a costar y que mi libertad, que yo estoy aquí muy a gusto, aunque te parezca, al pasar a través de la cruz está la verdadera libertad. Ahora sí, conclusión. Al rendirnos a la cruz obtendremos nuestra verdadera libertad. Conclusión. Transforma tus relaciones. Empieza a preocuparte más por lo que piensa Dios de ti que por lo que piensan las personas. No merece la pena. Pero Dios te ve con los ojos de amor de su Hijo Jesús. 2. Transforma tus acciones. En vez de preocuparte por producir, por cumplir, por demostrar, por adquirir valor, por ganar tu seguridad, empieza a preocuparte por glorificar. Inténtalo esta semana cuando salgas. Tu día a día. Hoy, lunes, quiero glorificar a Dios. Martes, quiero glorificar a Dios. Miércoles, quiero glorificar a Dios. Y a ver qué pasa. Me lo cuentas la semana que viene. A ver qué pasa. Y 3. Vive la libertad que solo Cristo te puede ofrecer. Os dejo con el mismo desafío que el pastor Armando me dejó a mí hace tantos años y que sigo peleándome por cumplir y que probablemente no lo cumpliremos hasta que estemos allá, pero que va a transformar toda nuestra verdad si tratamos de ponerlo en práctica, porque también Dios nos va a ayudar. He sido crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y todo lo que ahora obra en el cuerpo es por la fe en el Hijo del Hombre, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 2:20. Si tratamos de aferrarnos a esta promesa, Dios transformará nuestras relaciones, nuestras acciones y viviremos la verdadera libertad en Cristo. Amén.